Sebastián Salvaro, especialista en mercados granarios, presente en la jornada organizada por Tomás Hermanos, y en un contexto climático, económico, político bastante complejo, ¿no? para tomar decisiones, Sebastián. Totalmente. Es complejo. Lo que no nos puede pasar, que lo hablábamos en la charla, es tener un nivel de paralización sobre las decisiones. La parálisis por análisis no debe existir, que eso es un poco lo que estuvimos disertando, más allá de la descripción de todo el contexto de un mundo complicado desde lo financiero, sobre todo en las noticias últimas de la quiebra de bancos, que aparece de nuevo como un tema recurrente ya, porque pasó 2008, empieza a pasar ahora. China creciendo, que es un dato muy positivo, y la guerra Rusia-Ucrania como los tres grandes drivers del análisis mundial de lo que puede llegar a pasar con el precio de los commodities. Y en Argentina las complejidades que vivimos todos los días, carne propia, que tienen que ver básicamente con cuál es el volumen de producción de soja y maíz que va a tener el productor, y sobre todo Argentina, que eso tiene un impacto en las variables macroeconómicas, ¿no? Tipo de cambio, las expectativas de tasas de interés y demás. Y la inflación. Entonces, con un escenario así de complejo, un poco lo que le recomendamos a los productores es que estén todos los días tratando de convertir las situaciones en oportunidad y tomando decisiones. Relación insumo-producto que les da muy positivo tomarla, financiamiento que hoy existe en el mercado, tomarlo porque a lo mejor pasado mañana no lo tenemos de la misma manera, tarjetas de crédito que se habilitaron, sobre todo en la banca pública, empezó a ser una buena oportunidad para rearmar armar, mejor dicho, la campaña 23-24, que parece loco y parece lejos, que sabemos obviamente que tiene que llover mucho para convertir en realidad la 23-24, pero que hay que empezar a trabajarlo, no nos podemos quedar quietos. Ese era un poco el concepto de la reunión de hoy. Sebastián, y vos planteabas que las consultas que hay por parte de otros países respecto a cuál es la situación del clima y demás, lo que a mí se me ocurría pensar es, ¿hay en el mundo, digamos, productivo de otros países tantas variables a tener en cuenta como la que tiene el productor argentino? Bueno, se puso complejo el mundo también, ¿no? Pensemos que hace un año atrás no se nos cruzaba por la cabeza de que un país iba a atacar a otro país vecino, ¿no? Cuando lo analizamos políticamente en la región, te pasa lo mismo. Chile no está tranquilo, Argentina tampoco, Bolsonaro en Brasil, con lo cual te diría que el mundo está convulsionado. Ahora, la salud macroeconómica con la cual entran a todas las crisis permanentes políticas o mismo financieras que tiene el mundo, no son para todos iguales. Y ahí donde un productor de Estados Unidos, un productor de Unión Europea, un productor mismo de Brasil, no tiene tantas variables como las que tiene el argentino, que de nuevo, ¿cómo me financio? ¿Dónde siembro? Son un montón de preguntas que tiene que resolver el productor argentino, que probablemente un productor americano ya las tiene resueltas y solamente mira un margen. Y dice, che, voy a sembrar maíz o siembro soja en función de qué, de una cuenta matemática, cuánto gasto, cuánto voy a tener de ingreso y chao. Se terminó el problema. Acá es cuánto, y además de eso, cuál es la presión impositiva que voy a tener, si voy a poder exportar, si se van a dejar que la exportación nos compre y poder exportar. Sí, es mucho más complejo, por lo menos de lo que conocemos nosotros, Argentina respecto a otros países. Lo raro es que somos los Messi del mundo produciendo granos. Entonces, a veces cuando tenemos la oportunidad de venir, que alguien nos vea de afuera, decir, che, ¿cómo hacen con tanta complejidad, con tanta traba, producir de la manera eficiente que produce? Bueno, esa es la habilidad que tiene el productor argentino y esa es la competitividad que tiene Argentina respecto de otros países. En la exposición planteabas de que el hecho de la menor producción en la Argentina de granos no implica que los valores vayan a subir. ¿Por qué no desarrollas un poco ese tema? Bueno, hoy los productores, ¿qué nos pasa? Que salimos del campo y vemos que la soja no está, que el maíz no está, y entonces si no está, o hay menos, o hay poco, lo primero que se nos viene a la cabeza es que como no hay, van a subir los precios. Y ahí hay un dato que tenemos que ver, es qué está pasando en Brasil, que está teniendo una muy buena campaña de soja, y qué es lo que va a hacer Estados Unidos en términos de producción de maíz, que es ahora marzo-abril que empieza a definir su área, y todos esos dos grandes datos son como una pesadez para el precio de los granos, básicamente porque es una oferta que no existía el año pasado. Entonces,
¿Cuál es la magnitud de esa oferta? Que es la otra pregunta, es más grande que la pérdida productiva que tiene Argentina. Entonces, por eso digo que no nos armemos un escenario mirando solamente la Argentina, que armemos el escenario de precio mirando el contexto internacional y que no debería ser de precios altos a foto de hoy, a no ser, ¿por qué digo esto? Porque tiene que transitar Estados Unidos todo el recorrido, tiene que sembrarlo, tiene que llover, tiene que pasar todo eso, que a foto de parecería un año normal, pero que bueno, de nuevo, son las variables que tenemos que seguir mes a mes. Y con la particularidad que este año, esta campaña, es una campaña que existe la posibilidad que se comience con un gobierno y se continúe con otro. Eso, digamos, ¿qué implicancias tiene a la hora de definir acciones hacia adelante? En general, como el productor está pensando que lo que viene, diría que el mercado en general, pero el productor en particular, lo que viene es mejor que lo que hay, sea oposición o sea oficialismo, le genera expectativas para ir para adelante y volver a hacer redoblar la apuesta y ir a sembrar más de que más trigo, más cebada, más maíz, más trigo, más soja. Obviamente que lo que hoy está frenando esas expectativas tiene que ver con la lluvia, ¿no? O sea, si no tenemos en promedio en la Argentina entre 150 y 250 milímetros de lluvia, de acá a mayo, es muy probable que no tengamos la posibilidad de sembrar la intención de siembra que existe hoy. Para cerrar, en materia, digamos, de recursos que no va a disponer la Argentina en el cierre de esta campaña 2022-2023, ¿ya hay proyecciones, aproximaciones a esa cifra? Sí, hoy el dato, que de nuevo semana a semana cambia porque se vienen haciendo recortes sistemáticos, es de 20.000 millones de dólares menos que va a tener de liquidación de divisas y menor de facturación argentina por recorte productivo de estos dos principales productos. Hoy el que mueve, si querés, la balanza es soja y todos los subproductos, y hoy la más golpeada es la soja y todos sus subproductos. Entonces, en la macro de Argentina va a estar muy golpeado. Eso se repercute en menor oferta de dólares por liquidación y menor recaudación por retenciones de todos los productos, puntualmente la soja, que explica el 90% de la recaudación de granos. Finalmente, la recomendación a los productores que tienen su producción, digamos, allí esperando alguna modificación en sus valores. Que tienen que cuidar mucho la liquidez. En un escenario de mucha inflación y de pérdida de capital de trabajo, lo que tenemos es que ver de qué manera reconstruir el capital de trabajo y cómo cuidarlo. Entonces, estar con alto nivel de liquidez en el patrimonio de las empresas es lo que va a permitir no solamente mirar la 23-24, sino también la 24-25. ¿Por qué? Porque la realidad es que la expectativa es positiva sobre un cambio de gobierno en términos políticos, pero en términos económicos pensemos que muchos de los cambios van a ser dolorosos, sea del oficialismo o sea de la oposición. Gracias y bienvenido. Gracias a vos, Hugo.